Muchas gracias. Eco, perfecto. Entonces, arrancamos como siempre con este slide que básicamente es uno que usamos en todas las presentaciones que resume las proyecciones macroeconómicas de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos. Y este mes en particular, estas proyecciones son muy relevantes porque, como muchos de ustedes habrán leído, el mes pasado la Reserva Federal eh, dio por finalizado un periodo durante el cual mantuvo sus tasas en un nivel relativamente alto, la tasa de corto plazo, la tasa de corto plazo, la Fed Funds Rate, en 5.5%. Y en la reunión de septiembre, básicamente ante la evidencia de que la inflación se encuentra en trayectoria hacia un nivel de confort para la Reserva Federal, dio la largada de un ciclo que esperamos sea un ciclo de bajada de tasas. ¿Cuánto va a ser eso? La información y los datos que vayan saliendo durante los próximos trimestres nos lo irán diciendo, pero dio una largada con un pistoletazo relativamente contundente, con 50 puntos base de corte, es decir, la tasa la pasaron de 5.5 a 5%, y eso eh, además vino con una serie de proyecciones, la típica proyección que es la encuesta a los diferentes miembros de la Fed de a cuánto creen que van a ir las tasas durante los próximos periodos. En particular nos interesa que piensan que la tasa para fin de año, ahora fin del 2024, va a quedar en 4.4%, el mercado hoy incorpora que va a caer en 4.5, hoy incorpora el mercado que va a haber dos cortes más de 25 puntos base cada uno. Y esto evidentemente pone al mercado a pensar en una serie de distintas cosas. Pero antes de pasar a eso, primero nos enfocamos en los números. Básicamente la proyección, y como siempre me voy a concentrar en este primer panel, donde tenemos la proyección actual en la primera línea y después las proyecciones que se hicieron en junio. Y básicamente la Reserva Federal piensa que el cambio en PBI real va a ser más o menos el que ya tenía proyectado, que la inflación va a seguir la trayectoria de disminución hacia el rango meta que tiene la Reserva Federal, a nivel de PSE a 2.1 el próximo año, a nivel de inflación núcleo core 2.2, que es en ambos casos un poco menos de lo que pensaban en junio. Pero esto viene también acompañado de que la Reserva Federal piensa que la tasa de desempleo va a ser un poquito más alta de lo que es hoy. Y de hecho, esta bajada de 50 puntos base en la tasa de referencia se hace como un seguro, es decir, lo hace, da la señal de que la Reserva Federal da la señal de que ya no está tan preocupada por la inflación y más preocupada estaría por un aumento del desempleo que pueda ser el preludio de una recesión. Así es que una bajada de tasas relativamente importante como para ponerle freno a estas expectativas de desaceleración que podrían estar en el trasfondo de esta decisión, ¿no? Así es que básicamente arrancamos con eso. Rolando, no sé si quieres pasar por favor al segundo slide. Esto se da en un contexto en el que el outlook del Fondo Monetario Internacional sigue siendo el de un crecimiento mundial de 3.2% para el 2024, y con una expectativa similar para el 2025. No está en este cuadro, pero básicamente lo que se espera es un crecimiento similar para el próximo año, con algo de recuperación en China en particular, que debería ser un motor para otros mercados emergentes. Pasamos al siguiente, por favor, Rolando. Y esta caída de la preocupación por la inflación, además se da en un contexto en que la mayor parte de los bancos hoy en Estados Unidos han bajado sus pronósticos de una recesión para el próximo año. Esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque la Reserva Federal nos está diciendo que cree que
el crecimiento, que cree que el crecimiento del desempleo, que el desempleo va a ser un poco más alto el próximo año, y sin embargo la mayor parte de las casas que hacen pronósticos hoy están pensando que la probabilidad de que haya una recesión el próximo año sigue bajando, ¿no? En promedio, 30% de probabilidades de recesión es la que asignan la mayor parte de estas casas, un número que es, la verdad, relativamente volátil. Recordemos que hace poco menos de un año se proyectaba 50% en promedio y bueno, la recesión no se dio, no se ha dado por lo menos hasta estos momentos. Tuvimos durante, y corrígeme Rolando, porque me parece que fueron 18 meses, una tasa de interés, una curva de tasas de interés invertida en Estados Unidos, es decir, una curva de rendimientos donde el bono de 2 años rendía más que el bono de 10 años, que suele ser un indicador o un indicador adelantado de recesión. Y la verdad es que eh, la mayor parte de los pronósticos de la casa apuntaban a que para poder resolver el problema inflacionario que habíamos vivido en el 2022, no quedaba otra alternativa que generar una recesión a punta de tasas de interés altas. La verdad es que este es un caso que es históricamente anómalo en la medida en que la Reserva Federal ha podido lograr ese elusivo resultado de bajar la inflación sin, por lo menos hasta ahora los pronósticos lo dicen, sin generar una recesión en la economía americana. Es decir, subiendo algo en desempleo, pero sin que esto se descarrile necesariamente. Las causas, las razones por las que por las que esto se ha dado, probablemente van a ser el objeto de algunos papers en un futuro no muy lejano, pero por el momento todavía el jurado no se decide. Rolando, si podemos pasar al próximo slide, por favor. Y acá lo que tenemos es básicamente el reflejo de lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no es cierto? O sea, hemos visto la evolución de precios en Estados Unidos subir como consecuencia de la pandemia hasta el 2022 a este punto altísimo que fue 9,1%, una inflación que dos generaciones de americanos no habían vivido básicamente, eh, y que, bueno, del saque la Reserva Federal dijo que esto era transitorio y que era básicamente debido a las dislocaciones de oferta que se habían dado como resultado de la pandemia. Y la realidad es que buena parte de esas dislocaciones se han diluido y al mismo tiempo un contexto de tasa de interés relativamente ha frenado de cierta forma la inversión y ha permitido que se vaya convergiendo esta meta. Pero lo cierto también es que si nosotros vemos el cuadro o nos fijamos en la rayita más oscura de ese cuadro de arriba a la izquierda, que es CPI Year on Year Index, es decir, la inflación americana, lo que vamos a ver ahí es que ya desde hace algunos trimestres, la inflación se encuentra, toca 3% y ahí no baja, ¿no? O sea, sí, la Reserva Federal se siente más cómoda, pero la realidad es que todavía esa inflación se mantiene en 3,3% para septiembre y no está dentro del rango meta todavía de la Reserva Federal, por lo cual algunos economistas han expresado su discrepancia con el hecho de que la Reserva Federal haya bajado la tasa de interés en 50 puntos base, etcétera, ¿no? Bueno, estamos ante un escenario en que la inflación no llega a los niveles prepandemia y probablemente tome un poco más de tiempo si es que se da. De hecho, eh, no es menor la corriente de economistas que piensan que difícilmente vamos a tener un nivel de inflación similar al previo a la pandemia y como lo hemos mencionado en otras ocasiones acá, eso básicamente, o por lo menos esta opinión se basa en tres o cuatro afirmaciones que realmente son importantes. Uno, eh, este impacto deflacionario que de 1990 al 2020 tuvo China, básicamente ya desapareció. O sea, China como fuente de mano de obra barata básicamente dejó esa cualidad y ya no exporta el nivel de deflación que exportaba antes. Y segundo, y tema no menor, durante buena parte de esos 30 años vivimos de un dividendo de la paz, es decir, un escenario de geopolítica relativamente calmada,
que efectivamente tiene un efecto también de moderación de la inflación. Y hoy día, la verdad que el mundo no está muy fácil de manejar. El surgimiento de China como una potencia competidora de este mundo que era donde había una hegemonía de Estados Unidos muy clara, se fue y hoy día hay algunos elementos que discuten eso y eso claramente tiene algún potencial inflacionario. Y eso evidentemente también tiene como potencial, digamos, si es que Estados Unidos, si es que la realidad global ya no es tan deflacionaria como lo era antes, potencialmente ya no vamos a ver tampoco tasas de interés tan bajas como las que vimos hasta antes de la pandemia. Podemos pasar al siguiente slide, por favor, Rolando. Eh, y que es el rendimiento del bono del Tesoro americano. No tenemos una serie más larga, pero la verdad es que, bueno, veníamos desde el año 90 en una constante baja de la tasa de 10 años del Tesoro americano, ¿no? La tasa que tiene que pagar el Tesoro americano para financiarse. La tasa durante el periodo pandémico bajó a menos de 1%, es decir, el gobierno americano se financiaba a menos de 1% a 10 años. Y bueno, ya después, año 2022, como resultado de este proceso inflacionario que nos dejó la dislocación de las cadenas de oferta durante la pandemia, el bono fue subiendo hasta alcanzar 5%, etcétera. Como resultado de este fenómeno en el cual ya vemos que la inflación entra al redil nuevamente y el anuncio de la Reserva Federal de que vamos para una bajada de tasas, este bono empezó a ajustarse y llegó a un punto mínimo de 3,6 hace muy poco, pero ese 3,6 básicamente se alcanzó en un escenario en el cual buena parte de los economistas pensábamos que la Reserva Federal iba a meter la inflación a ese rango de 2%, que íbamos a ver ese escenario además con una desaceleración importante de la economía americana, y esa desaceleración no se ha dado, por X razones, no se ha dado esa desaceleración, por lo tanto, no cabe esperar un ritmo de bajada de tasas tan fuerte como el que preveía el mercado hace por ahí un par de meses, ¿no? Eso primero. Dos, y no menos importante, estamos hablando de que probablemente la inflación global no va a ser tan baja como la que tuvimos los últimos 30 años y evidentemente en un mundo donde la inflación no baja a ese nivel de confort, las tasas de interés de los bonos no van a bajar tampoco a niveles tan bajos, uno. Y hay un componente adicional, que es que eh, si me remonto un poco atrás, si vamos al año 2007, la deuda de Estados Unidos era algo así como 40% del PBI, y entre la crisis financiera y la pandemia, esa deuda ha explotado y hoy día la deuda es del 98%, de 100% del PBI americano, para todo fin práctico. Y es distinto prestarle a alguien que tiene 40% de deuda con respecto al PBI que prestarle a alguien que tiene 100% de deuda con respecto al PBI. Y claro, podrán decir que es que Estados Unidos tiene el senior edge porque es el que emite en su propia moneda y es el mercado más grande del mundo, pero lo cierto es que llega un momento en que los inversionistas empiezan a exigir un poquito más de tasa si un país tiene ese nivel de deuda. Olvídense, es Estados Unidos. Si fuese Brasil, básicamente ya estarían las agencias de clasificación de riesgo ya le habrían puesto un C. Así que, en fin, hay razones para pensar que uno, la inflación no va a bajar a niveles como los que veíamos antes y dos, que el bono del tesoro tampoco va a irse a niveles tan bajos como los que teníamos hace no mucho. Podemos pasar a lo siguiente, Rolando. Ok, desempleo. Dato importante porque justamente lo que decíamos hace un momento, la Reserva Federal se siente cómoda de bajar las tasas porque hay menos inflación y las baja, aunque no han llegado a su rango meta. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal lo que también percibe es que, y el gráfico de la izquierda es de un poco más de largo plazo, pero si nos enfocamos en lo que ha pasado en el gráfico de la derecha ya en un periodo más corto, hay una tendencia ligera, pero de varios trimestres de aumento de la tasa de desempleo. Y normalmente cuando la tasa de desempleo aumenta, no aumenta por un par de trimestres y no aumenta por un par de puntos, sino que tiene una tendencia a aumentar tiene cierta inercia a aumentar. Entonces, otra vez, decíamos que la Fed había comprado un seguro con esos 50 puntos base
y por ahí que vamos a ver que la tasa de desempleo se estabiliza, pero este es un factor bien importante en tomar en cuenta, es un factor que tenemos que seguir porque esto puede preanunciar una potencial desaceleración de la economía, ¿no? Así es que estos indicios que por el momento parecen ligeros y si los vemos, claro, en un contexto de largo plazo no parecen importantes, pero sí pueden condicionar el trabajo que tenga que hacer la Reserva Federal en un plazo no largo. Pasamos a la siguiente, Rolando, por favor. Ok. Entonces, por lo tanto, las proyecciones de crecimiento de la Reserva Federal se mantienen en 2% para Estados Unidos. El FMI ha mantenido las expectativas de crecimiento para este año, pero las ha aumentado ligeramente para el próximo año en la medida en que el estímulo que está inyectando China a su economía prenda, podríamos tener un crecimiento global un poquito más parejo el próximo año. La probabilidad de que Estados Unidos entre en una recesión el próximo año está en 30%. Ese porcentaje es un porcentaje que ha venido bajando consistentemente en los últimos trimestres, por si acaso. 30% parece alto, pero esto ha venido bajando. Ha venido bajando, sin embargo, en un contexto en el que el mercado laboral se está deteriorando. Así que hay dos indicadores que van un poco en sentido contrario, pero habría que ver si esta reacción rápida de la Reserva Federal le pone un freno a ese aumento de desempleo, ¿no? Lo que no hemos mencionado, sino tangencialmente, es el tema geopolítico. El tema geopolítico no está fácil. Ya hemos hablado de que en el contexto del largo plazo podría ponerle un freno, o mejor dicho, genera algo más de inflación, o mejor dicho, valida niveles más altos de inflación que los que tendríamos durante los 30 años previos. Básicamente, esta competencia geopolítica debería resultar en eso. Y claramente estamos en un escenario un poco peor a partir del 7 de octubre del año pasado, y el escalamiento reciente, eh, donde, no sé, eventualmente podríamos ver algún contraataque israelí en Irán, podría tener un efecto sobre precios de petróleo que por ahí pongan en pausa este proceso de convergencia de la inflación que estamos viendo en el mercado americano. Eso está por verse. Los datos están incorporados, lógicamente, en el mercado. Hemos visto un ligero rebote del precio del petróleo las últimas 2 semanas, pero la realidad es que la OPEP ha dado señales de que podría compensar y Estados Unidos está en una carrera de producción no menor de recursos adicionales de petróleo, ¿no? Entonces, y no he mencionado el hecho de que se vienen elecciones, evidentemente. La verdad es que las elecciones en Estados Unidos, eh, los cambios, por más que la retórica sea a veces un poco incendiaria, los efectos que tienen para el funcionamiento de la economía americana en sí, si uno hace un análisis estadístico y se remonta al, no sé, los últimos 50 años, la verdad es que tienen poco efecto. Análisis muy básico, un análisis muy básico de los dos planes fiscales que han presentado, o mejor dicho, de los borradores de planes, porque no hay nada muy eh, claro y escrito, y en eso claramente se ha perdido institucionalidad en las elecciones americanas. Un análisis muy básico de esto refleja que, curiosamente, el plan del Partido Republicano provocaría déficits fiscales más altos que los provocaría el plan entre comillas, si podemos hablar de planes del gobierno demócrata. Así que eso es algo para tomar en cuenta, ¿no? La pregunta es si el próximo año vamos a tener un año tan bueno para activos financieros como el que hemos tenido este año, donde la renta variable viene caminando muy bien y la renta fija también, y eso lo dejo para la sección de Rolando. Listo, gracias Alfredo. A ver, continuamos. La pregunta es, ¿cuánto de estas especulaciones están ya incorporadas en los precios de los activos financieros? ¿No? Alfredo ha hablado muy bien del escenario macroeconómico. Como sabemos, siempre los activos financieros descuentan de manera rápida gran parte de la información pública. O sea, vamos a ver qué es lo que tenemos. Siempre comenzamos con evaluar lo que veníamos recomendando en los trimestres pasados, en los webinars pasados, ¿no? Mantenemos todavía las perspectivas positivas. Fíjense, vamos por
línea por línea. En la primera línea, en abril, por ejemplo, veíamos sorpresas positivas en los datos de empleo y crecimiento hacia adelante. En julio fueron negativas y ahora estamos viendo sorpresas positivas en los datos, ahora ya no solamente de empleo, sino también en precios y crecimiento. Es un cambio importante, ¿no? Es decir, en realidad estamos viendo, en verdad sorprende que la economía americana no haya entrado todavía en recesión. Si ustedes se acordarán los webinars del año pasado, nosotros decíamos que estadísticamente en agosto de este año debería verse una caída más pronunciada en actividad empleo. Y no se ha dado. De hecho, sí había una desaceleración, pero no de manera pronunciada, y al revés, hemos visto cómo las nóminas no agrícolas, por ejemplo, y otros indicadores macro han soportado, ¿no? Y la explicación la dimos también hace 2 webinars, que era la política monetaria sigue siendo expansiva, ahora con la bajada de tasas más aún, y la fiscal todavía, como decía Alfredo, ¿no? Sea los demócratas o los republicanos, en realidad la política fiscal va a seguir siendo expansiva. Entonces, rara vez ha venido una recesión con curva invertida cuando la política fiscal también ha sido expansiva. Entonces, eso nos da pie para que el 2025 creamos que la sorpresa pueda seguir siendo positiva en actividad económica. En el segundo punto, que es el sentimiento de mercado, que es la segunda variable que nosotros seguimos a profundidad, sigue recomendando estar invertido en renta variable. Es decir, fíjense, a lo largo de los 3 trimestres, decía compra, es decir, nosotros hemos estado recomendando hoy, compremos renta variable en el sentido que el sentimiento de mercado seguía siendo a favor de la toma de riesgo, ¿ya? Lo bueno es que todavía no está en extremos. Cuando ese sentimiento de mercado está en extremos, cuando todos están muy, muy, muy alegres o muy de comprar, ya es un momento de retirar un poco el dinero porque en extremos típicamente ese sentimiento regresa hacia el otro lado. Tercero, el factor estacional. No hay algunos meses del año en el cual uno ve que la renta variable del S&P 500 o de otras variables suben, ¿no? Y decíamos en abril, fíjense, abril, mayo, junio tiene un factor estacional importante. En julio, el mes de julio en particular era favorable. Y para el siguiente trimestre es el mes de noviembre, para que tengan conocimiento que tiene un factor positivo estacional, muy importante. ¿Ya? Es decir, ahí la recomendación es estar invertidos. En noviembre, típicamente, simplemente por factor estacional, es posible. Y finalmente, la recomendación ha cambiado. Este mes, en el mes de octubre, para los próximos trimestres, sí dan un equity overweight. ¿Sí? Fíjense, en julio decíamos un neutral positivo, en abril un neutral. Vamos a ver más adelante que a lo largo de todo el año la recomendación ha sido de neutral para arriba. No recomendábamos bajada de riesgo porque este año lo veíamos con alta probabilidad de que sea buena. Listo. Entonces, en el primer punto, no se percibe una... Espérate, voy a bloquear esto. Listo. Se perciben sorpresas positivas en los datos de empleo, precio y crecimiento. ¿Ya? Si vemos aquí, lado izquierdo, datos positivos, dato derecho, datos negativos, ¿no? El lado izquierdo es más importante porque ahí están los principales indicadores. Ahí tenemos, por ejemplo, en empleo, lo que decía Alfredo, ¿no? Cómo la tasa de desempleo había subido. Sí, pero sigue siendo baja. Fíjense, el último dato bajó a 4.10%, ¿no? Y las nóminas no agrícolas, el empleo que se genera mes a mes, sorprendió al alza. De hecho, se corrigió el dato anterior también. Y algo importante también, notar que en todos estos meses han habido correcciones al alza de los datos de PBI americano. El PBI del primer trimestre fue corregido al alza, el dato del PBI del segundo trimestre fue corregido al alza. Entonces, no retroceden el tiempo, cuando salió el dato, dijimos, ok, está desacelerándose. Pero luego con la corrección, ¿verdad? Venía subiendo un poco más. Entonces, los datos económicos, si bien no son tan buenos, no han mostrado una desaceleración importante, ¿no? Y eso es favorable. Fíjese, la producción industrial al alza y el nivel de precios viene bajando, ¿no? La meta del Banco Central de 2%, fíjense, estamos en el IPC de 2.40% y bajando, tienes el precio de las casas bajando, tienes la tasa hipotecaria de 30 años bajando, tienes la pendiente en 10 básicos de 10 años contra la Fed Funds Rate. En líneas generales son datos positivos. Al lado derecho, los datos negativos, pero en términos de importancia, estos datos no son tan importantes como los otros, pero no hay que dejar de monitorearlos, ¿no? Aquí me voy a centrar en confianza del consumidor.
¿ya? Porque fue un dato que salió hace un par de semanas y no es bueno, ¿no? Acuérdense que la economía americana es más del 70% de consumo. Si la confianza del consumidor comienza a caer de manera importante, eso afecta, ¿ya? El tema es que hay ahorro en Estados Unidos todavía, hay ingreso en Estados Unidos y hay actividad, capacidad de prestarse importante. Entonces, por ahí, si bien eso puede haber caído, Estados Unidos tiene capacidad todavía de tolerar un consumo importante, ¿ya? O sea, la siguiente. Ahí está. También monitoreamos trimestre tras trimestre el indicador o esta encuesta que encuesta a las empresas pequeñas, ¿no? Siempre el microempresario, bueno, es otro tamaño de escala, obviamente en Estados Unidos, ve el problema pronto, ¿no? Porque sufre rápidamente cuando bajan su nivel de ventas. Entonces, el optimismo de las empresas pequeñas para el mes de septiembre subió ligeramente, ¿ya? Pero el nivel de incertidumbre se encuentra en máximos históricos, ¿ya? Y voy aquí al cuadro inferior. Miren, el optimismo antes de las elecciones de 2020 estaba en un 104, antes del 2020. Antes de las próximas elecciones, para el 2024, estamos en 91.5. Fíjense, 2020 es COVID, ¿no? Ahora estamos con un optimismo menor en las empresas pequeñas y el grado de incertidumbre es incluso mayor que el 2020. Eso es una señal. Algo está pasando en la parte de pequeñas empresas que no están tan optimistas como antes y la incertidumbre es bien alta, ¿no? En un año electoral. Los problemas, acá los vemos, tenemos fíjense los números negativos, el -6, no hay job openings o se viene reduciendo, y -5 tienes el plan de hacer nuevas inversiones. Si el futuro es incierto, las empresas pequeñas aguantan su inversión. Fíjense, el lado derecho inferior, tienes el grado de incertidumbre, cómo salta de manera importante, ¿no? A máximos históricos. Esto es una señal negativa para la economía americana. ¿Qué dicen los indicadores de mercado que adelantan el tema de recesión, ¿no? Por ejemplo, no vemos que los indicadores de mercado adelantan una recesión importante para este año, ni siquiera para el próximo. Entonces, fíjense, el S&P 500, la primera línea horizontal. En junio vinimos aquí al comité, acá al webinar con un índice de 5.460 puntos. Ahora estamos por encima. El índice de la bolsa china estaba en 3.478. Ahora estamos en 3.997. Tenemos indicadores de renta variable global favorables para ese trimestre. Y si vemos la historia, fíjense, Estados Unidos al alza. Si bien ha habido bastante miedo de recesión en los últimos meses y años, el S&P ha seguido subiendo, ¿ya? Y la subida última de China, sobre todo por los impulsos monetarios y próximamente seguramente fiscales, han hecho que la bolsa china suba, ¿no? Este año, me puedo estar equivocando, pero lo último que vi era un 28% year to date de incremento en el valor de las acciones chinas, ¿ya? Y tercero, algo muy importante y que está muy correlacionado con la renta variable es el spread o margen de los bonos de alto rendimiento de los Estados Unidos, los high yield bonds. Fíjese, el margen, el spread contra el Treasury es de 316 básicos en octubre. Menor que junio, menor que diciembre, menor que octubre de 2023 y diciembre de 2022. Y ya de hecho decíamos que en los años anteriores venía bajando fuertemente, a mínimos y cada vez sigue bajando. Eso es una señal buena de que la economía está dando señales de recupero. Sin embargo, a niveles bien bajos, ya preocupa. Si el colchón, la capacidad de resistir un incremento de tasas fuerte, la pierde el high yield. Entonces, pero es bueno, sigue siendo positivo y no demuestra o no está descontando una recesión futura. El último cuadro de colores, lo que mostramos ahí es la estacionalidad en los últimos 30 años del S&P 500, ¿ya? Fíjense, en los últimos 30 noviembres, si sacamos un promedio, el S&P 500 ha rendido 2.52%. No ha habido otro mes del año que haya rendido tanto. En noviembre, estacionalmente es favorable. Ahora, los noviembres no son todos iguales, sobre todo porque en noviembre son las elecciones, ¿no? Entonces, 2024, 2020, 2016, 2008, etc. No siempre el noviembre ha sido positivo. En los últimos noviembres, cada vez el año electorales, había una caída en la bolsa, pero no siempre, ¿ya? Entonces, que agarrarlos con pinzas, pero es algo favorable. Fíjense, octubre, noviembre, diciembre, retornos
positivos para el S&P 500. Veamos en la renta fija. ¿Ya? Miren, la tasa de 2, 10 y 30, mírenlo de manera horizontal. Como decía Alfredo, una caída importante de las tasas. Octubre 3,98, por debajo de la referencia. La de 10 años, 4,08, por debajo de la referencia. La de 30 años, 4,37, igual, ¿no? Y viene reduciéndose de junio. Esto es favorable para la renta fija, favorable para la renta variable. Mientras no haya recesión y la inflación esté controlada, los activos de riesgo, estos son todos efectos positivos. Y la tasa hipotecaria, 6,97, sigue siendo por debajo, 96 por debajo de 7, sigue siendo favorable para el consumidor americano. ¿Se dan cuenta? El mensaje es noticias positivas para la renta variable y renta fija. Este gráfico es nuevo. Ya he querido mostrar aquí simplemente el yield o rendimiento al vencimiento de varios índices de renta fija y la duración o riesgo de tasa de interés en el eje. Si vemos en el lado izquierdo, hay un buen grupo de índices que rinde más de 5%, incluso más de 6%, todavía, incluso con la baja de tasas. Y eso es favorable. Uno podría adquirir, por ejemplo, bonos de mercados emergentes de alto rendimiento al 9% con una duración por debajo de 4. Eso es bueno. Si traigo tasa de interés controlado o de cierta manera reducido, con un yield o un colchón, un carry importante. Entonces, la renta fija sigue siendo atractiva y sobre todo en los países emergentes. Siempre que no haya recesión y siempre que los bancos centrales de la región sigan con la senda de bajada de tasas como comenzaron incluso antes de la FED. Al lado derecho hicimos un ejercicio numérico que es el siguiente. A ver, ¿cuál sería el retorno del CENBI? ¿Sí? En los próximos 12 meses, si el yield inicial es 6% o más. ¿Ya? Como estamos ahora, más o menos. Entonces, fíjense, un retorno en el casi 40% de los casos se ha rendido entre 5 y 10% la renta fija CENBI en los próximos 12 meses. No está malo, ¿no? Y lo más interesante, que si yo sumo estos dos, hay un 25% de probabilidad de rendir 2 dígitos, porque actualmente el rendimiento bordea el 6%. Es Solamente una una manera... aclaración, sí, ¿Perdón? una aclaración que cuando dices CENBI te refieres a la deuda corporativa de mercados emergentes, ¿no es cierto? Empresas de mercados emergentes, ¿no? Muchas de las cuales En tienen dólares, clasificación de riesgo triple B, ¿no? correcto, en promedio, y en dólares, ¿no? Aquí no estoy hablando de monedas locales. Es importante, ¿no? La renta fija sigue siendo atractiva. De hecho, vemos, ¿no? que varias personas están adquiriendo la renta fija. Bien. En términos de energía, lo comentó también Alfredo, es algo bien volátil, ha venido cayendo, está asociado con la guerra, puede subir y bajar. Esos factores de riesgo, en muchos casos impredecible, en el sentido que depende de la parte geopolítica también, pero el mensaje es claro, ha venido cayendo. Y eso es favorable para la inflación futura, ¿no? Y fíjense, la inflación también ha venido cayendo tanto en términos del PCE como el IPC. Esto es favorable para el mercado de renta variable e incluso para el mercado de la renta fija. Entonces, no estar invertido en estas circunstancias no es tan recomendable, dado que los factores de riesgo favorecen a los dos activos de mercado. Y el siguiente factor que conversábamos era el sentimiento. No todo es recesión, no todo es riesgo sistemático de riesgo de mercado. También importa bastante y sobre todo para nuestro proceso interno el sentimiento, ¿no? Aquí tenemos uno de varios indicadores. La línea celeste es el sentimiento de mercado. Fíjese, sigue subiendo, ¿no? Uno puede decir, oye, pero hay recesión, no hay recesión, pero el sentimiento sigue subiendo. El sentimiento es muy favorable. Este dato ha salido el 10 de octubre hoy, ¿no? Fíjense, es el AAI Sentiment Index. El 49% está bullish. El 5 de septiembre era solamente el 45%. Y el promedio histórico, 37%. Es decir, el mercado está bullish. Y el sentimiento sistemático es muy difícil de romper. Hay guerra, no lo ha roto. Subida de tasas, no lo rompió. Incremento de probabilidad de recesión alta, no lo rompió. Entonces, es muy difícil. Y mientras ese sentimiento siga positivo, en línea con el incremento de liquidez global, en verdad, puede haber más upside para la renta variable. Y la renta fija con riesgo. Otros indicadores públicos de sentimiento, el BofA Woodbury Indicator, te habla de, estás en una zona neutral,
¿sí? El CNN Fear and Greed, en una zona de greed, es decir, de subida todavía, pero no está en extremos, ¿no? Entonces la solución es, sigue estando invertido. Quisimos poner también, eso también es nuevo, a diferencia del webinar pasado, es, si uno tiene un portafolio neutral al lado derecho, de 20% cash, 40% renta fija y 40% renta variable, al inicio, nosotros podemos ir recomendando en función de unos algoritmos. Y aquí hemos querido mostrar las recomendaciones de este algoritmo en términos de el overweight de la renta variable. Esto hace que quite todos los sesgos psicológicos, emocionales o cognitivos que uno puede tener cuando gestiona carteras, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El rectángulo verde es el overweight de la renta variable, el rectángulo amarillo es el neutral, la renta variable, y el rojo es el underweight. En ningún caso hemos estado recomendando underweight, por más que tal vez podamos, ok, el mercado ya subió mucho, tiene que caer, ¿no? O las valorizaciones están caras, ¿no? En el corto plazo, esta herramienta de momentum ayuda bastante. Fíjense, ha estado entre verde y amarillo, ¿no? En el 42% de las semanas analizadas, la recomendación ha sido overweight. Es importante, entonces eso recomiendo. No hay que asustarnos. Si el mercado baja, bueno, es una oportunidad de entrar, ¿no? Y eso, en S&P, acá tengo el último dato, va en el año 22.5%. Entonces, no es más retorno de lo que va el año. Ahora, ¿por qué un neutral 20% cash es interesante, ¿no? Con una tasa de cash de alrededor entre 4 y 5% en Perú y en otras partes del mundo, es atractivo tener ese nivel de tasa de interés. Tenemos también un indicador de momentum, ¿ya? Que mide la profundidad de mercado. ¿Cuántos países dentro del índice global están por encima de su media de 200 días? ¿Ya? Y pasó de 68 a 73%. El threshold es 65%. Si el número está por encima de 65, la bolsa puede seguir subiendo. Y el número está en 73. Entonces, el momentum de mercado me dice, si bien hay riesgo, si bien uno puede creer que ya el mercado subió bastante, el momentum sigue positivo y no deberíamos asustarnos de estar invertidos en el mercado. Estos números los tuvimos, fíjense, al inicio del año. Nosotros planteamos escenarios, ¿ya? Una recesión fuerte, una recesión suave, no hay recesión. Siempre el riesgo sistemático, el riesgo de mercado es el más importante. El más difícil de predecir, casi imposible de predecir, no sabemos cuándo va a venir. Y sobre la base de esos escenarios de recesión, sacamos algunos, ¿ya? El S&P ha rendido más o menos 22%, ¿no? Estamos más que todo en este escenario. Efectivamente, han pasado 10 meses del año, más o menos, y no ha venido recesión. Acá tienes, al día de ayer, 21,50% del S&P 500. ¿Qué esperábamos nosotros? En diciembre del año pasado, 12.77. Superó nuestras expectativas, ¿no? Felizmente. Entonces, el estar invertidos ha sorprendido porque hemos rendido casi más del doble de lo que esperábamos, ¿no? En High Yield ha sido algo más de acuerdo con lo que esperábamos. Viene rindiendo casi 9% y esperamos este año en 11%. Va en línea con ello. Fíjense, la renta variable con el spread High Yield tiene una correlación muy importante. Si el spread High Yield, si High Yield sube de valor, la bolsa también sube de valor de manera contemporánea. Los factores que han ido más o menos en contra con el escenario de no recesión, sorprende, es primero el dólar, ¿no? El dólar viene apreciándose. Ahora, venía depreciándose antes, hace un par de semanas, ¿no? Fuerte, pero bueno, ha recuperado esas semanas, creemos que puede todavía retroceder el dólar y terminar por debajo del valor inicial, veremos. Y el Treasury americano, este año, ha sorprendido con un 2.22% de retorno, ¿ya? Entonces, fíjense, renta variable positiva, bono high yield positivo, Treasury positivo, dólar positivo. En realidad, los factores de riesgo han rendido positivo este. ¿Qué esperaba el mercado para el 2024? Fíjense, enero de este año, si uno saca una mediana de lo que esperaban los bancos de inversión, esperaban 5.100 y estamos ahora a 5.780. ¿No? Fíjense, ¿qué tal diferencia, no? En septiembre cambiaron sus targets y ahora esperan 5.600, que está por debajo del nivel actual.
¿no? Pero igual es casi un 10% por encima de los que operaban en enero. Aquí el mensaje es, cuando ustedes vean un reporte de un target de un banco de inversión, agárrenlo con pinzas, porque típicamente ese target va en línea con el mercado. Si el mercado sube, ellos suben el target. El mercado sube, suben el target. Entonces, no se guíen tanto de esos datos porque a veces los llevan a la... ¿Qué te dice la valoración, el evaluation? ¿Ya? Aquí puede haber un montón de métodos de evaluation. Y actualmente se está diciendo que estamos por encima de dos desviaciones estándares. En otras palabras, tal vez podríamos decir que está acá. Cuando uno hace un backtesting, lo que es valuation, típicamente es una señal positiva con horizonte de 5 años a más. Si usted tiene un horizonte de corto plazo y me meto, no me meto ahora para ganar en el próximo año, 2 años, este indicador no puede ser tan bueno. ¿Ya? Sí me gusta seguirlo en el sentido que me da una señal, eh, pero si uno tiene un horizonte menor a 5 años, podemos seguir otros indicadores, sobre todo los que vemos que son de momentum, que ayudan bastante. Fíjense, este es el dato de largo plazo del S&P 500, ¿no? A veces uno se asusta, oye, está bajando, puede seguir bajando aquí, por ejemplo, o acá. ¿No? Eso pasó el 2022, fíjense, ¿no? Uno dice, hoy rendimos menos 18%, seguramente 2023 va a ser negativo, como lo fue el 2000, 2001, 2002. Mentira, 2023 fue más 24%. Ah, el 2024 tiene que caer. Bueno, estamos en 21%. Entonces, el sentimiento es difícil de romper, el momentum es difícil de romper, el evaluation sí puede seguir subiendo, pero tenemos que evaluar todo eso un poco. ¿Ya? En resumen, todo lo que hemos conversado en los próximos 3 meses, el riesgo de recesión podría seguir reduciéndose, mientras la política fiscal continúe siendo expansiva. Eso se mantiene con lo que dijimos el trimestre pasado. No vemos una recesión pronto. En este contexto, la temporada de uso de ganancia que se viene incrementará seguramente la volatilidad. Veamos qué es lo que sale. El sentimiento de mercado se encuentra positivo, eso es bueno. El webinar pasado está en neutral, el momentum está en positivo y se espera que la profundidad del mercado de renta variable siga mejorando. Si no solamente Estados Unidos, sino también otros mercados de renta variable pueden seguir subiendo. Importante, no lo he hablado mucho, pero es bueno que lo sepan, por primera vez en mucho tiempo, la renta variable emergente, es decir, China, Brasil, sobre todo Asia, tiene factores a favor, que es un dólar que pues, puede depreciarse y el apoyo del gobierno chino, ¿no? Que todavía las medidas son incipientes, pero importantes, una señal relevante. Como algunos lo interpretan como el whatever it takes de Draghi, ¿se acuerdan de Europa? Aquí es hago lo que sea para que China o la bolsa de China suba. Para mí todavía es limitado, esperemos que salga, pero tanto lo que ha hecho el gobierno chino como la bajada del dólar puede ser favorable después de mucho tiempo para la renta variable emergente. ¿Sí? Renta fija se sigue volviendo más atractiva, dado los rendimientos, vimos los retornos por encima de 6%, son favorables para entrar a bonos, y la renta variable sigue siendo atractiva en un horizonte, ya no solamente largo, sino también en corto plazo. Eso es todo, quedamos para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Alfredo y Rolando. Pasamos rápidamente al Q&A, las preguntas, que por cierto, si es que tienen alguna pregunta, pueden ingresarla ahí abajo en el botón en sus pantallas que dice Q&A. Hemos recibido una serie de preguntas. La primera es acerca de, digamos, un evento que está pasando últimamente, importante, y preguntan sobre el huracán Milton y cómo este podría afectar los retornos de los activos de los que invertimos. La verdad es que no va a ser muy relevante. O sea, sí es importante. Bueno, a ver, lo más probable es que en el próximo mes, cuando se mida jobless claims, eso es solicitudes de seguro de desempleo, va a haber un poco de ruido en ese número porque va a haber un número relativamente grande de gente en Florida que va a hacer algún tipo de solicitud por ese lado seguramente. Pero creo que el resultado fue bastante, en la medida en que no pasó por encima de Tampa, el resultado en términos de daño fue menor del que se estimaba. Se estimaban 175 billones de dólares en daños, probablemente terminen siendo menos de 70. Y esto ya lo tenían incorporado al mercado. No ha habido afectación de plataformas petroleras o algo que podría implicar una disrupción o mayor. Así que eh, parece que el efecto va a ser relativamente limitado.
Y coincide en lo mismo. Bien, continuamos. La siguiente pregunta un poco sobre los niveles y perspectivas que tenemos con respecto al S&P. Pregunta, dado a las expectativas, perdón, de recesión se han reducido en Estados Unidos, ¿esperan que el Se han producido. S&P lleguen a niveles de 6.000? Eh, dale, Rolo. Sí, claro, hasta lo puede superar, ¿no? 6.000 no está tan lejos del 5.780. Estamos en la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, si el momentum continúa, dado que el sentimiento sigue siendo positivo, la política monetaria sigue siendo expansiva, es decir, y el nuevo presidente no hace una política fiscal contractiva de golpe, no veo por qué no el S&P no puede seguir subiendo. Si es menos del 6% adicional, habría que, a ver, la pregunta tendría que tener el componente de en qué plazo se espera esto y la verdad es que las condiciones están relativamente, están uniformemente bien como para que eh, siga habiendo un crecimiento, uno, en utilidades empresariales y que eso efectivamente se refleja en el precio de las acciones siempre y cuando no haya una contracción de múltiplo. Y en un escenario de caída de tasa de interés o en el que las tasas de interés se mantienen donde están, es poco probable que haya una contracción de múltiplos. Entonces, si vemos el aumento en utilidades que está proyectando el mercado hoy día, probablemente que en 12 meses hayamos superado ese número, ¿no? Lo que hace diferente ahora es tal vez que ya no solamente Estados Unidos se puede ver atractivo, sino el resto de economías. Mm, sí. Una política monetaria expansiva en Europa, en Latinoamérica, en Asia, hace que también otras bolsas sean positivas, ¿no? Y eso quita tal vez dinero de una bolsa americana que ya subió bastante en algunas mediciones y lo ponen pues en juego en otras bolsas más deprimidas. Ajá. Y efectivamente hay mercados que están tradeando, estamos viendo que Estados Unidos está tradeando encima de 20 y 20 y tantos price earnings y no sé, en Europa, en China tradean una fracción de eso y en Europa también, y ni hablar de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Así es que sí, efectivamente un mundo caminando mejor podría generar esas otras oportunidades. Ahora, cuando Estados Unidos crece, y acá hay un tema también de sentimiento, que es que al mercado aparentemente le gusta la idea de que gane Trump, absorbe recursos de todo el resto del mundo, ¿no? O sea, se acelera aún más Estados Unidos y más bien chupa recursos del resto del mundo. Ujú. Bueno, acá tenemos una serie de preguntas ya con respecto a la renta fija. Voy a tratar de Ajá. juntarlas, bueno, hablan un poco de lo mismo, pero básicamente van en línea de ahora que la Fed ha comenzado a reducir, digamos, Ujú, la tasa, ¿sigue siendo un buen momento para entrar en la renta fija? ujú. Por mi lado, Te dejo sí. primero, Rondo. Sí, Sí, por mi lado, sí. Sobre todo por el carry. Imaginemos que no bajen las tasas, el carry es alto. exactamente. Ahí vamos. Y a O ese sea, si nivel de las duración tasas, y volatilidad sigue siendo atractivo. exactamente, si las tasas no van a ningún lado, hay un carry interesante, hay un 6,5% que se puede ganar, por ejemplo, en bonos de mercados emergentes, como estaba mostrando, de compañías de mercados emergentes, como estaba mostrando Rolando. Si las tasas bajan, ese retorno va a ser aún más alto, ¿no? Evidentemente, el riesgo para cualquier inversión en renta fija es que de repente se despierte el fenómeno inflacionario nuevamente y las tasas tengan que subir. Nos parece que es una probabilidad menor a estas alturas. Ujú. Bueno, acá moviéndonos a otra serie de preguntas que tenemos con respecto. Y disculpa Sí, Jesús, sí. solamente para aclarar una cosa más, lo voy a poner en contraposición con las inversiones en muy corto plazo, ¿no? Porque hasta hace poco se ha podido lograr tasas de, no sé, 5,5% en instrumentos de muy corto plazo de un año, incluso en depósitos en el sistema bancario. Y de repente algunos pueden conseguir una tasa relativamente parecida, entre 4,5 y 5 todavía, pero esas tasas muy probablemente se van a ir. O sea, si uno pone la plata hoy día 5%, el próximo año cuando quiera renovar ese depósito le van a decir 3,5 o 4,5, digamos, ¿no? Mientras que si uno compra bonos que tienen una duración un poco más larga ahora, 4 años, una cosa por el estilo, o fondos que tengan esos bonos, se asegura ese 6,5% por los próximos 4 años, ¿no? Mm, Esa es la diferencia de duración. perfecto. Sí, bueno, mencionaba que teníamos una serie de preguntas con respecto a las elecciones en Estados Unidos. Sé que ahí, Ah, Alfredo, mencionaste un poco que el mercado es un poco pro-Trump, o parece serlo. parece Eh, serlo. bueno, juntando un poco las preguntas, sería ¿por qué Trump sería más favorable para la bolsa? A ver, eh,
una opinión un poquito más técnica al respecto de eso. O sea, la verdad es que es difícil asignar, no es un país tan caudillista, por más caudillista que parezca Trump, como para afirmar que un cambio de administración genera resultados muy distintos en términos de crecimiento económico y el de actividad, en verdad. No se puede hacer un símil de esa manera tan estricto, digamos. Trump es bueno para la bolsa y Harris no. Eso no se puede afirmar. Sí, creemos que hay un nivel de sentimiento que podría que podría favorecer a la candidatura, que podría estar más a favor de la candidatura de Trump, eh, pero al mismo tiempo, ¿por qué? Por baja de impuestos, básicamente, ¿no es cierto? O sea, Trump dice que bajar impuestos y eso probablemente le agrega valor a las compañías, a las acciones de las compañías americanas, ¿no? Pero eso viene con el correlato de un mayor déficit fiscal en un contexto en que el déficit fiscal ya es alto. Digamos, no es que estamos en un momento de déficit fiscal bajo o de superávit fiscal en el cual bajar impuestos es bastante obvio como una salida para impulsar el crecimiento. No, ya el crecimiento está siendo impulsado por un déficit fiscal no menor y aumentarlo podría ser peligroso en el mediano y largo plazo, ¿no? Yo creo que más que eso es, ahí agrego Jesús, es la tasa de interés. Es decir, detrás, sea Trump o Kamala, es el escenario de tasa de interés. Trump, hace varios años, cuando entró, era tasa de interés cero. Era más fácil para él gestionarlo, ¿no? Hoy en día, con 5% diferente, ¿no? El pago de intereses de la deuda americana supera el gasto eh, de guerras, De ¿no? research, ¿no? Sí. Entonces, El gasto del presupuesto de defensa, sí. hoy en día lo que se gasta en términos de intereses es muy fuerte. Entonces, incrementar más el tema de la deuda es más complicado para los Estados Unidos. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta sobre Buffett, eh, que pregunta básicamente qué vemos o qué pensamos, ¿no? Con respecto al hecho de que Warren Buffett haya reducido el equity en sus carteras de manera importante y que está en cash. Mm, A ver, eh, ha reducido de manera importante la posición que tenía en Bank of America. No estoy seguro si el portafolio, si esa reducción eh, va más allá de ese factor, y es un factor bastante micro de Bank of America. Eh, pero claramente, sí, cuando Warren Buffett empieza a acumular cash, como ha pasado en otras ocasiones, es porque no encuentra Oportunidades. oportunidades atractivas para el nivel de activos que tiene. Eh, no necesariamente esas oportunidades en que Warren Buffett ha acumulado cash han significado el final de un mercado en crecimiento, ¿no? Pero es un indicador importante para seguir porque finalmente lo que está indicando es que a nivel de las empresas de mega cap, que son las que puede comprar con el nivel de activos que tiene en Berkshire, hay problemas de valorización. Y de hecho, Rolando lo estaba mostrando en ese cuadro, ¿no es cierto? En el cuadro de PI. Ujú. Ujú. No sé si Y no Rolando está mal quieres que tome agregar su algo ahí. ganancia. No. Está bien, y tiene otro horizonte de inversión también, otra edad. Es diferente, ¿no? Creo que hace bien haciendo ello. Obviamente, si su horizonte es de largo plazo, multigeneracional, él puede estar viendo un problema hacia adelante, ¿no? Por lo que decía Alfredo, la deuda. Entonces, un problema tan grande que se viene es bien recomendable, bajo cualquier teoría, ir atesorando la ganancia, ¿no? Yo creo que hay dos temas. Hay un tema específico de micro, ¿no? O sea, no hay suficientes oportunidades a valorizaciones de home run, ¿no? Como le gusta de hecho decir a Warren Buffett. Ujú. Bueno, quizás nos alcanza el tiempo para una más. Dale, dale. Aquí alguien pregunta qué nos gusta más ahorita, las small caps o las large caps.
A mí las large. Pero, de acuerdo. Sí, todavía, todavía estamos viendo en un momento, o sea, estamos viendo todavía un momento en el que se da un poco lo del winner takes it all, ¿no? O sea, hay empresas que se han adelantado en la inversión en nuevos procesos, en la incorporación de tecnología de manera más agresiva a sus procesos y eso está resultando en crecimientos acelerados en estas empresas, ¿no? O sea, entre Nvidia y un productor mediano de chips, creo que todavía vale la pena quedarse con Nvidia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo, Rolando y a todos ustedes por estar con nosotros en este webinar. Eh, Igual, si es que tienen alguna consulta o duda, por favor no duden en contactarnos. En la página web están nuestros contactos. Eh, Nada, hasta el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.